Buenas noches, Dios les bendiga. En esta noche queremos darle una cordial y sincera bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan a esta hora y también a aquellos que más tarde pues estarán viendo este interesante programa. Me acompaña mi querido amigo y hermano Luis Fernando Gómez. Estaremos tratando el tema, el capítulo 13 del libro Camino a Cristo. Así que les tendremos una cordial y sincera bienvenida a su programa Mensajes de Vida. Sean todos bienvenidos. Que la paz de Dios hoy pueda llenar sus vidas. Deseamos iniciar el estudio correspondiente para hoy, pero no sin antes tener una oración. Así que, Nando, ¿qué te parece si oramos y arrancamos? Sí, primeramente quiero decir que estoy contento de estar aquí con ustedes y también con usted, Rafa. Y Gracias. ahora vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por otro día más que nos ha regalado, que podamos estar aquí, Señor. Señor, gracias porque nos diste otra semana donde pudimos aprender, Señor, de tu amor hacia nosotros, Señor. Donde pudimos disfrutar de esa semana, Señor, de trabajo, de escuela. Y ahora acompáñanos que vamos a aprender todos nosotros más de tu palabra, Señor. Y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que el capítulo 13 del Camino a Cristo lleva como título, Nando y amigos que nos sintonizan, La fuente de la felicidad. Los seres humanos, Nando, tenemos muchas necesidades, muchos diferentes tipos de apetitos o hambres y nada nos satisface. Precisamente ayer yo hablaba con un joven que decía, verdaderamente Rafa, que a veces uno no le encuentra sentido a la vida por más cosas que uno alcance, por más cosas que tenga. A veces las aspiraciones son quizás de alcanzar renombre, sabiduría, Dinero, dinero, tantas cosas, pero al fin y al cabo la gente llega a un tope y se da cuenta que no lo satisface o en nada otras palabras, es felicidad pasajera, que solo es por un rato. por un momento. Sí, Así que la fuente, el manantial, el origen de la felicidad, me gusta el sinónimo de felicidad que es satisfacción. Ese sinónimo me encanta, que, que vamos a estudiar en esta noche cuál es la verdadera fuente, qué es lo que verdaderamente satisface al hombre, a la mujer, al niño, al joven. Jesús dijo, Nando, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios, ¿verdad?, que nos conduce a un conocimiento pleno del Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, y además el conocimiento más pleno, como decías tú, nos los trajo Jesús. Entonces la evidencia que encontramos en la palabra es que el hombre creado por la mano de Dios, que es obra de Dios, solo encuentra sentido, satisfacción a la vida cuando se encuentra con su creador y entiende el propósito por el cual fue creado y empieza a vivir conforme a ese propósito y basado en las esperanzas, las promesas que le tiene o que le ofrece este Dios que lo creó. Entonces solo en la palabra de Dios encontramos verdaderamente eh, el origen del hombre, el propósito de la creación del hombre y cuál es la fuente y la felicidad, qué es lo que satisface al hombre. Porque nadie puede conocer mejor al ser humano que aquel que lo creó. sí. Y hay tres cosas que para ser feliz y Jesús se nos la da a nosotros, que es de dónde venimos, qué estamos haciendo nosotros y hacia dónde vamos. Esas tres cosas Jesús nos la da. Y con eso podemos tener la felicidad que encontramos, porque muchas veces pensamos que por esa felicidad del mundo que nos atrae tanto, que vamos a ser felices, pero en realidad es una felicidad pasajera que al final no nos trae nada bueno, sino consecuencias y dolor. Y como vemos con mucha gente, ellos te dicen, sí, estamos felices tomando o haciendo una droga, pero ya el otro día no se sienten bien. Y no es un ambiente donde debemos estar, sino debemos estar en algo como una roca que nunca se puede quebrar. Así es Jesús. Debemos estar en Jesús. Amén. Del mismo modo, entonces nosotros, al encontrarnos con el propósito por el cual fuimos creados y empezar a vivirlo, es donde le encontramos sentido a la vida y satisfacción a lo que hacemos. Porque hay personas que son
variables, así como la ola de la mar, son de doble ánimo. Hoy se animan a hacer una cosa, mañana a hacer otra, buscando cómo satisfacer esa ansiedad, esa necesidad. Pero vemos que cuando nosotros empezamos a vivir por el propósito que fuimos creados, empezamos a vivirlo, entonces encontramos esa satisfacción. Y dice aquí el primer párrafo que quiero detenerme a leerlo, Nando, que dice en la página 116, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar nosotros a Cristo ante un mundo que no conoce su tierno y compasivo amor. Dijo Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Yo en ellos y tú en mí. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. De modo que cuando nosotros los que nos llamamos cristianos empezamos a vivir como representantes de Cristo, como luz del mundo, como sal de la tierra, entonces la vida de muchas personas también empieza a tener sentido. ¿Qué está pasando entonces? Porque este es un llamado, Nando y amigos que nos sintonizan, a aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que tomamos ese nombre, que a veces lo tomamos a la ligereza, que a veces decimos, oh, yo pertenezco a una iglesia cristiana, oh, yo soy cristiano, ¿de qué religión eres? Ah, yo soy cristiano, pero que no vivimos a la altura que se nos demanda, porque nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Lo que vean en nosotros, eso dirán de Cristo, eso dirán de Dios. Y Jesús dijo, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo, que debemos alumbrar. La sal tiene propósitos impresionantes como dar sabor, como conservar, como derretir. De modo que si no cumplimos ese propósito de preservar la verdad de Dios, de preservar la vida, de preservar la esencia del cristianismo, de dar sabor a la vida verdaderamente, porque la vida sin Jesús no tiene sabor ni sentido, y de derretir las cosas malas, romper el hielo, dar a conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues nuestra vida, Nando, no tendría un propósito si no vivimos, y al no vivirlo, nos sentiríamos insatisfechos por más metas y propósitos que logremos en la vida. Sí, es como una casa sin fundación, no puede estar estable. Es la misma cosa que sin Jesús. Si nosotros decimos que somos cristianos sin Jesús, no somos cristianos, sino solo somos religiosos. Por eso muchas veces jóvenes, ancianos y adultos se van de la iglesia porque conocen solo a la religión, el cristianismo, pero en realidad no conocen a Jesús. Y si queremos basar nuestra felicidad en algo que no permanece para siempre, por ejemplo, el manual nunca va a estar ahí para siempre, o ahí la iglesia literalmente no va a estar ahí para siempre, sino debemos basarnos nosotros en Jesús. Y si nos basamos en Jesús, como les dije antes, Él es la roca, Él nunca nos va a dejar y Él nunca no va a dejar de permanecer. Dijo el apóstol Pablo que es evidente que vosotros sois una carta leída, conocida y leída por todos. De modo, mis queridos amigos, hermanos que nos sintonizan, que si somos una carta leída, ¿qué han leído hoy en ti? ¿Qué han leído hoy en mí? ¿Qué han visto en mí? Aquel famoso abogado hindú, cuantas cosas más especialidades tuvo, Mahatma Gandhi dijo que yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Dijo, me gusta Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Dice, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Mahatma Gandhi, quien inspirara su vida en el estudio del Sermón del Monte y basado en eso, llevara esa doctrina de paz que él vivió y que enseñó, que practicó, dijo que su vida carecería de sentido si no hubiese, estaría incompleta, esas son las palabras textuales que dijo, mi vida estaría incompleta si no hubiese conocido a Cristo. El cristianismo es un estilo de vida y el modelo es Jesús. No son palabras, no son filosofías, no son teorías. Las palabras, lo que encontramos, lo que podemos estudiar en la Biblia, que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Son enseñanzas, pero que debemos llevar al terreno de la práctica, porque de lo contrario no tendrá un efecto en nuestras vidas
y mucho menos en aquellos que nos rodean o que nos escuchen. Y también vemos que, como él dice, él quiere ser cristiano, pero la gente, por ver a la gente, él no quiere ser cristiano. Eso es un error que también nosotros cometemos, que por ver a la gente, por ver cómo ellos actúan, no queremos ser cristianos nosotros, pero no debemos ser así. Aunque, aunque el cristianismo va a ese lado, pero Jesús te dice que va a ese, tú vas a ir a ese, aunque la mayoría va para allá. Así que debemos basar nosotros, como ya les dije antes, en Jesús. Porque cuando nos basamos en Jesús, vamos a ver que el cristianismo es alegre o que vamos a tener esa felicidad que anhelamos tanto. Nosotros no somos ermitaños, nada, vivimos, somos personas que nos relacionamos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Tenemos contacto con personas y por eso las palabras inspiradas del apóstol Pablo, que nosotros somos cartas leídas. Y dice aquí una parte muy interesante que me detengo en leerla, que tal vez nuestros familiares, la población que nos rodea, los vecinos, tal vez no lean la Biblia o no oigan la voz que habla en sus páginas. No ven el amor de Dios en sus obras. Pero si sois verdaderos representantes de Jesús, es posible que por vosotros sean conducidos a conocer algo de su bondad y lleguen a amarlo y a servirlo. Por eso dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora dice el apóstol también que somos embajadores de Cristo, como si Cristo rogara a través de nosotros que los demás se reconcilien con Dios. Un embajador, Nando, ¿qué hace? Representar a un país de una manera digna, de una manera, ¿verdad?, que se distingue porque vive conforme al país que representa. Es tan impresionante esto que en una nación, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay una embajada de Guatemala, de otro país, esa parte de la embajada es territorio guatemalteco. La cultura, la bandera, lo que allí se vive, lo representa la cultura que representa esa embajada. Y si nosotros somos embajadores del cielo, donde quiera estemos, el ambiente, nuestra manera de comportarnos debe representar los principios del cielo. Y mire, es tan grande que solo con tú entrar en una área ya la persona conoce que tú eres cristiano, porque tienen las características de Jesús, que un cristiano no debe estar ahí siempre, oh, ¿cómo estás? Bien, y diciendo sus problemas y diciendo sus chismes, oh, mire, fulano dijo eso, y tantas cosas que muchas veces ni sabemos lo que estamos haciendo o nuestro orgullo, sino como Jesús debemos ser humildes, amorosos, amar a la misericordia, amar a la justicia, no a nuestra justicia, sino amar a la justicia de Dios, que nosotros necesitamos humillarnos a Él, para que nosotros podemos estar en Jesús, para que Él nos enseñe el cristianismo, esa felicidad que queremos. Amén. Jesús dijo en Mateo 24:12 que este evangelio, es el evangelio que Jesús promovía, el evangelio que predicaba, el evangelio que es su propia vida, su muerte y resurrección, la entrega por la humanidad, sería predicado por testimonio a las naciones. De modo que no es tanto lo que hablamos, es lo que vivimos, lo que la gente está viendo. Muéstrame tu vida a través de tus obras. La gente quiere, ¿verdad?, que hayan vida, como tú decías, que evidencien que Jesús vive en ellos. Y el segundo subtítulo me llama la atención, habla respecto a lo que mencionaba Fernando, que dice, la vida gozosa del cristiano. El cristiano no es una persona amargada, no es una persona que está allí siempre quejándose, siempre una persona que está peleando, sino una persona que vive en gozo, que vive en alegría, que vive en armonía, que vive para servir a los demás, que en su vida se refleja el carácter de Cristo. De modo, mi querido amigo, mi querido hermano, que si hoy tú y yo hemos tomado este nombre de llamarnos cristianos, debemos tomar en cuenta que esto no es para amargados, que esto es para aquellos, o en otras palabras, el que entiende el sentido del cristianismo no puede estar amargado. Porque ¿a quién le han ofrecido? Vida eterna, resurrección aún si muere, las mansiones eternas como herencia, pertenecer a la familia de Dios, heredar la tierra nueva de paquete que el Señor le hará otra vez.
como herencia. ¿A quién le han prometido eso? Pues Nosotros. aquellos que decimos servir a Jesús, son sus promesas. Según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva. De modo que cómo no estar feliz si todo está asegurado en Cristo Jesús. Y como dijiste antes, am, o, o como yo estoy pensando, todo eso si vemos se conecta a Él. Que si nosotros no tenemos una vida gozosa, si nosotros no somos como Jesús, no podemos entrar en eso. Entonces, por eso es tan importante. Y Jesús siempre está ahí batallando contra nosotros, en nuestro yo, para que nosotros entendamos. Porque Él quiere eso para nosotros. Solo si nosotros aceptamos esa libertad o ese gozo que Él nos quiere dar, entonces podemos entrar en eso. Pero si no lo aceptamos, entonces no lo podemos entrar. No Amén. podemos entrar en eso. Y tiene mucho peso lo que decías al principio, Nando, de que más que una religión o una costumbre religiosa, nosotros tenemos que establecer una relación con la persona salvación que se llama Cristo Jesús, porque muchas veces lo que es el ámbito religioso o la religión en sí o las costumbres religiosas se convierte en una especie de club donde si las cosas no funcionan de acuerdo a nuestros intereses, si no hay cosas que nos emocionen, que nos diviertan, pues nos sentimos gozo, nos sentimos paz. Entonces, ahí empezamos a perder de vista la verdadera esperanza, el verdadero sentido que es el cristianismo. Porque basamos nuestras emociones, deseos, intenciones, nuestra felicidad en aquellas cosas que se hagan en el ambiente, vamos a decir, de la iglesia. Si se hace un concierto, a mí me gustó el artista, pues me siento feliz. Si el predicador es alegre, pues yo me siento alegre. Pero si esas cosas no suceden, ¿cómo me siento? Entonces, si mi felicidad, si mi gozo lo baso en eso y no en lo que Jesús hizo por mí, sino en sus promesas, en lo que espero en Él, pues puede ser que la religión me haga más daño que bien en ese sentido. Sí. Y de acuerdo de lo que tú dices de aquí, dice, dice, dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices y con ellos presentan un falso testimonio de nuestro Padre Celestial. Así que nosotros también debemos tener cuidado cómo presentamos a Dios, porque como Rafael dijo antes, la gente no nos ve a lo que decimos. Podemos hablar aquí bien bonito yo y Rafa, pero si no lo vivimos, esa es la cosa importante, nuestro testimonio. No es que vamos siempre a estar predicando y que no es importante, sí es importante, pero lo más importante es cómo vivimos nuestro estilo de vida. Si la gente ve que somos amargados, que nunca somos felices, entonces ¿cómo nos van a creer a nosotros? Dicen, ellos son hipócritas. ¿Por qué nosotros queremos este estilo de vida? Todos nosotros queremos ser felices y añoramos eso, pero si no enseñamos algo o una promesa que nos trae felicidad, entonces ¿por qué la gente va a querer conocer a Cristo si nos ven a nosotros? Dice, no dice lo que Él predica, ¿y por qué vamos a ser cristianos? ¿O por qué nos vamos a basar en Cristo si no trae nada bueno? Así que debemos tener mucho cuidado no de lo que decimos, sino cómo actuamos. Sí, porque las palabras tienen bastante fuerza, bastante peso. Hay personas que aún llamándose cristianas se quejan de todo. Si llueve, se quejan. Si está caliente, se quejan. Si cae nieve, se quejan. Si tienen trabajo porque tienen que ir a trabajar, se quejan. Y de todo es una queja. Si suben los precios, se quejan. Si ganó un gobierno de un partido, se quejan. Es decir, nosotros tenemos todo asegurado en Cristo, todo está ganado en Cristo, nuestra esperanza es Cristo, la única solución a nuestros problemas es Cristo. Si perdemos de vista a Cristo, aún llamándonos cristianos, entonces cuando resultan estas palabras, y dice que el diablo procura siempre presentar la vida religiosa como una vida lóbrega, una vida oscura, desea hacerla parecer difícil y fatigosa. Y cuando el cristiano por su incredulidad presenta en su vida esta perspectiva de la religión, secunda la falsedad de Satanás. ¿Cuántas personas, aún llamándose cristianas, son los primeros en desanimar a aquellos que también se llaman cristianos cuando atraviesan un problema? Ay, pero mira, a ti te va a llevar quien no te trajo, porque ¿y cómo tú te pusiste a eso, muchacho? ¿Pero por qué hiciste eso? En vez de decirle, caíste, en eso hay perdón.
Estás enfermo, en Jesús hay esperanza. Te estás muriendo, pero no te preocupes, muere en Cristo, que eso es ganancia. Pero ¿cuántas veces cuando vemos a una persona o cuando una persona nos ve a nosotros en una situación que no es favorable, aún llamándose cristiana, nos desanima o nos convertimos en gente desanimada, Nando? Imagínate que tú estés enfermo y yo venga y te diga, bueno, Nando, pues así como te veo, yo creo que tú no duras mucho. ¿Qué ánimo te estoy dando? Pero quizás te vea en situación difícil, te digo, preocúpate, que tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y aunque no te levantara, pues en Jesús tenemos esperanza. De modo que eso es lo que el Señor quiere. No es simplemente que sea de palabra, como acababa de decir Nando, sino que sea algo que nosotros hemos experimentado, algo que nosotros estamos viviendo, algo que hemos saboreado y algo que estamos esperanzados en que se va a cumplir en nosotros. Porque si no es así, no tiene sentido. No tiene sentido. Y, y también dice aquí, es obra de Satanás de representar al Señor como falto de compasión y piedad, a tergivers, o decir algo, Contrario, tergiversar. tergiversar la verdad respecto a Él, o que Él quiere enseñar un falso cristianismo. Así que siempre, aunque tenemos problemas y siempre lo vamos a tener, aunque todos están en contra de nosotros, debemos basarnos en Cristo, porque como hizo Pablo, a Pablo le hicieron una de tantas cosas, le golpearon, le azotaron, él se ahogó 3 veces y y una serpiente le agarró aquí y tantas cosas que le hicieron a él, pero él siguió permaneciendo en Jesús. Y ahí, aunque él estaba en la cárcel, él mandaba a cartas a la iglesia para decirle, ten ánimo, ten fuerza en Jesús, porque con Jesús todo se puede. Así que mira Pablo, él es humano, él peca, él es un pecador también. Los defectos, muchas veces solo miramos lo bueno en las personas de la Biblia, pero no miramos sus defectos. David era un hombre con el corazón de Dios, pero mire, pecó. Pero tú sabes lo bueno de David, se arrepintió. Debemos tener ese arrepentimiento porque no vamos a ser perfectos, vamos a pecar. Pero si nos basamos en Jesús y si nos arrepentimos de corazón y si lo queremos buscar de corazón, vamos a poder sentirnos que ya somos arrepentidos y vamos a poder decirles a los demás de eso, de nuestro testimonio, de decir, mire hermanos, yo hace mucho tiempo que yo estaba batallando con eso y siempre ha caído. Pero hoy yo le doy gloria a Dios porque Dios me ha ayudado. Y así es como podemos inspirar a las otras personas a decir, oye, si esa persona que fue tan mala y hizo esto, y ahora Jesús lo perdonó, imagínate a mí, ahora Él me puede ayudar y ahora Él me puede perdonar y ahora Él tiene esperanza. Y solo es si nos basamos en Jesús, porque si nos basamos en esa religión, podemos bautizar a miles de personas, pero si solo somos religiosos, convertimos a esas personas en religiosos. Y en realidad no encontramos a Jesús, sino eso es algo tan pervertido que podemos decir es como un tipo de adoración a Satanás, que Satanás quiere, él tiene esa sonrisa cuando tenemos esa religión, que solo somos religiosos como los fariseos, o solo somos liberales, que no nos importa nada. O vamos al otro extremo que siempre solo la Biblia, y que el sábado, y que debemos de comer bien, pero no nos basamos en Jesús. Quitamos a Jesús de la iglesia. Hay un subtítulo que dice acá, rosas o espinas. Al recorrer el camino de la vida, muchas personas se esparcían en sus errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de tristeza y desaliento. Al ver un rosar, muchas personas no se detienen a ver esas rosas hermosas, abiertas, diferentes colores y matices, los pétalos, los colibríes volando, sino que se detienen a ver las espinas y prefieren no apreciar la belleza de las flores. Del mismo modo, cuántas cosas hermosas nos regala Dios día tras día. Trabajo, vida, aire, comida. Tenemos tantas cosas que déjeme decirle que la mayoría de seres humanos, un alto por ciento, no tiene agua potable, no tiene energía eléctrica, no puede comer 3 veces al día, apenas una vez al día, cuando muchas veces no tienen un carro,
etcétera, entre tantas otras cosas. Pero nosotros solo vemos las espinas, las cosas malas, nuestros defectos, nuestros errores. Yo no sirvo para nada, no puedo hacer esto. Y no vemos las posibilidades que tenemos, las cualidades positivas. Y aún en el medio de los errores podemos ver a un Dios perdonador, a un Dios restaurador, a un Dios que puede transformar al más vil de los pecadores, a un Dios que dice que yo te perdono, no importa cuántas veces caiga, a un Dios que te dice yo te levanto, a un Dios que te dice yo te restauro, a un Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Si nos detenemos a vernos nosotros mismos, nos vamos a ver perdidos, pero si vemos en Cristo, solo vamos a ver posibilidades, posibilidades. De modo, Nando, que del mismo modo eso se proyectará en las demás personas. Si nosotros vemos las imperfecciones de los demás sin mirar a Cristo, que Cristo puede restaurarlo, que Cristo puede perdonarlo, lo que vamos a empezar es a acusar a las personas o a sentirnos quizás superior a ellos si nosotros hemos logrado por esfuerzo mejorar, hacer una mejora. Pero recuérdese que la vida cristiana no es una mejora de la vida pasada, sino una transformación completa de los patrones mentales. Y eso solamente puede efectuarlo el Espíritu Santo obrando en nuestro ser interior. Porque nuestros pensamientos son de continuo al mal y podemos hacer mejora, pero con el propósito de ser exaltado, de satisfacer nuestro orgullo, de satisfacer nuestro ego. Y si ese es el propósito, no sirve. Es permitirle a Dios que haga en nosotros y con nosotros lo que a Él le plazca. Pero si Dios puede hacerlo en nosotros, seres pecadores, también puede hacerlo en los demás, sin importar dónde hayan caído. Entonces, cuando veamos los defectos de los demás, miremos a Cristo, presentémosles a Cristo, un Cristo que perdona, un Cristo que restaura, un Cristo que siempre da segunda, tercera y cuarta oportunidad. Y así estaremos haciendo la obra de Dios y así seremos llamados hijos de Dios que representamos a Cristo aquí en la tierra. Y también un versículo dice, nosotros amamos a Cristo como Él nos amó primero. Y también nos olvidamos muchas veces cuando señalamos a la gente. Decimos, este siempre mienta o ese siempre tiene orgullo y no es buena persona. Pero nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha hecho en nuestra vida o olvidamos el amor que Él nos ha tenido a nosotros. Así que también nosotros diariamente debemos de recordarnos todas las buenas cosas, como decía Rafael, la esperanza que tenemos y el amor que Él nos da a nosotros y la misericordia. Debemos de recordarnos diariamente para no caer en esa trampa de ver lo negativo y ver también lo negativo en la gente. Así que sigamos aquí leyendo aquí. Dice aquí, yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia cuando esa hermana que había estado caminando a mi lado me llamó la atención hacia algunos feos zárzales que le estorbaban el paso. Ahí estaba ella afligiéndose y entristeciéndose. No iba por la senda siguiendo al guía, sino que andaba entre espinas y abrojos. Aquí vemos, como dijo Rafael antes, que la muchacha estaba recordándose sus pasados, estaban las espinas, solo recordándose de lo negativo y no viendo las cosas positivas que Dios le ha hecho en su vida. Y muchas veces caemos en esa trampa también, que nos olvidamos de en realidad quién es Dios y qué Él nos ha hecho y el sacrificio que Él ha hecho para nosotros. Cómo nosotros podemos estar aquí vivos ahora, cómo nosotros podemos tener comida, cómo nosotros tenemos casa, carro, cosas y dinero para sustentarnos. Nos olvidamos de lo bueno y solo nos enfocamos en mentiras o cosas que nos han pasado y ya nos afligimos ahí, nos quedamos ahí, pero no. Jesús aquí dijo aquí que Elena G. White estaba en las rosas, que ella estaba ahí gozándose en lo que Jesús, o en la felicidad que Jesús le ha traído. Así que si queremos estar en eso, si queremos tener esa felicidad, no debemos pararnos en los problemas, en las cosas que hemos pensado, en la depresión y las cosas malas que hemos hecho, sino debemos basarnos en Jesús para tener esa felicidad, para poder estar y
y entender y comprender toda esa belleza que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Dice que cuando recorráis los capítulos pasados de la experiencia de nuestras vidas, ¿no encontramos páginas agradables? ¿O no son las promesas de Dios cual fragantes flores que crecen a los lados de vuestros caminos? Cuando nosotros vemos hacia el pasado, ¿solamente recordamos las cosas que no hicimos, las cosas malas que nos pasaron? Yo he tenido por costumbre, o Dios ha puesto en mi corazón, a veces me detengo en las noches cuando me acuesto, cuando me estoy bañando, recordar desde mi niñez todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, todas las cosas lindas que Dios me ha dado, las veces que me ha preservado la vida, las veces que he podido sentir su mano guardadora. Pero también a veces me detengo a ver hacia el futuro, las promesas que Dios nos hace, Nando. A veces yo me detengo y comenzamos a conversar con las chicas y yo le digo, ¿cuál animales les gusta a ustedes tener por mascota? Imagínense, los animales, él dice que tanto el lobo, el león, comerá junto con el buey, con el asno, con la oveja. Y yo nos ponemos a hablar de qué animales vamos a tener como mascota o vamos a poder abrazar. Imagínate abrazar un tigre, abrazar un oso panda, abrazar un león. Pero un león no así todo apestoso como está ahora. Un león que va a comer hierba, que va a estar oloroso, que va a estar limpio, que va a estar lindo. Vivir por la eternidad, explorar el universo, tener vigor perenne. Dice la palabra de Dios en Isaías que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Tendremos juventud eterna. Todas esas promesas que Dios nos hace son un motivo de poner nuestra mente a descubrir esas cosas que Dios ha revelado en su palabra. Porque mientras estemos chasqueados en los problemas y en las dificultades, no vamos a ver la belleza de la vida. El pesimismo es una de las cosas peores que invade el corazón y otra de las cosas terribles que también tenemos los seres humanos es la amargura. Dice Hebreos 12:15 que si eso se produce en nosotros, esa raíz de amargura contamina. Cuando Contagia. contagia a los demás. Cuando yo tengo un descontento, sea con quien sea, eso se transmite. Eso puedo llevarlo. Si yo tengo un descontento con mi jefe, por ejemplo, y se lo llevo a mi esposa se lo transmite a las niñas, y de ahí vamos contaminando a los amigos. Es peligrosa la amargura. Por eso, como dijera por ahí un pensamiento, si me vas a hablar de alguien, háblame de Cristo. Porque en Cristo siempre hay esperanza, hay gozo, hay alegría. Y si vemos al pasado y podemos ver a Dios en nuestras vidas, eh, siempre vamos a tener gozo. Me gusta a veces cuando voy a Santo Domingo, me reúno con algunos amigos que compartíamos los años mozos de la juventud, compartiendo experiencias bellas y nos gozamos de recordar las cosas lindas que vivimos. Y eso es motivo de reírnos, de regocijarnos. Y yo alabo a Dios porque podemos vivir esas experiencias y podemos compartirlas. Y, y añadiendo lo que tú estabas diciendo, Jesús en realidad ah, muchas veces vemos que Él era bien triste, que era llorón, que siempre estaba llorando por la gente, que se enojaba. Pero en realidad si vemos, como dijo Rafael, Él siempre estaba contento. Él, mire, hasta los niños solo venían a Él y no lo conocían. Y venían a Él a hablar con Él, a estar jugando con Él. Y también toda la gente le atraía, oh, ¿a quién es Jesús? Jesús se parecía a cualquier persona de Galilea, ¿verdad? Él era nazareno, tenía el pelo largo, no se rasuraba y también él estaba sucio, pero el carácter de Jesús o el testimonio que Jesús daba le atraía a la gente y por eso nosotros como cristianos debemos de tener ese testimonio que tiene Jesús de contagiar a la gente. Como tú dijiste, podemos contagiar a la gente con nuestra amargura y se pasa, pero también con nuestra felicidad. Si yo solo con una sonrisa y Rafael tiene un día malo que se enojó con su jefe, ya él se contagió, dice, wow, esa sonrisa sí me ayudó y ahora él contagia eso a las demás personas. Así que si nosotros como cristianos que decimos seguir a Jesús, debemos contagiar lo que Jesús daba, que era amor hacia a las otras personas. Amén. Es una gran realidad, Nando. Hay personas que distorsionan el cristianismo porque presentan a un Jesús como amargado, triste, y como tú decías,
¿Cree que un niño puede acercarse a una persona con rostro duro, con rostro agrio? Los niños iban a Jesús y vemos que Juan, siendo un muchacho joven, se acostaba sobre el pecho de Jesús, tenía confianza con Jesús. Vemos que había un ministerio grande de mujeres que seguía a Jesús, mujeres que eran marginadas, rechazadas en aquella época, mas sin embargo Jesús vino a darle sentido a su vida, porque Jesús era una persona sociable, una persona agradable. La fuente de la felicidad, hermanos queridos y amigos, más que todo consiste en imitar a aquel que dijo que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. La fuente de la felicidad consiste en seguir, imitar a aquel que dijo, miren, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos nuestra vida un canal de bendición para llamar a pecadores al arrepentimiento, entonces, en vez de ver los defectos de las personas como algo que nos dañe, como algo que nos fastidie, es una oportunidad para decir, por ese pecador, pues ese sí está bueno para yo ganármelo para Jesús. Y es maravilloso porque todas las personas que seguían a Jesús no eran porque eran capacitados o que tenían talento, sino solo eran que ellos eran dispuestos a dar su corazón a Jesús. Por eso es que vemos que, por ejemplo, Pablo o Moisés, David, todas esas personas podían hacer tantas cosas grandes que vemos como, wow, ellos sí son grandes y que son santos, pero en realidad son personas, son humanos que pecaron como nosotros y que tenían problemas también. Pero como ellos dieron su vida a Jesús y que ellos dijeron, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, ellos pudieron hacer tantas cosas maravillosas que vivían una vida de felicidad y encontraron la fuente para tener ese gozo que ellos tenían. Amén. Vamos a ir arribando, ya nos quedan unos 4 minutos más o menos. Y vamos a ir ya andando aquí. La página 120 dice, cuando estrechéis la mano de un amigo, un subtítulo. Y me gusta aquí una parte que dice, conversad acerca de aquel que vive para interceder por nosotros ante el Padre, es decir, de Cristo. Esté la alabanza de Dios en vuestros labios y corazones cuando estrechéis la mano de un amigo. Esto atraerá sus pensamientos a Jesús. Cuando tú le dices a alguien, Dios te bendiga, cuando tú le dices a alguien, voy a orar por ti porque estás atravesando, eso atrae su mente hacia Jesús. Y yo he podido verlo en mi vida, en mi trabajo. Muchas veces escuchan que mi voz irrumpe y comienzo a cantar una alabanza. Y es que me nace del corazón alabar al Señor. Y yo veo cómo mis compañeros de trabajo se alegran, a veces levantan la mano o a veces comienzan ellos a conversar de Jesús simplemente por el hecho de que yo estoy cantando. O a veces algunos sonríen y me dicen, ¿estás alegre, Rafa? Y yo le digo que hay mil razones, tenemos trabajo y empiezo a decirle las cosas que me han dado y ellos dicen, es verdad, y se alegran también. Es decir, que nosotros podemos ser una fuente de vida o una fuente de maldición para muerte a través de nuestras vidas. Pero para sentir ese gozo, Nando, esa alegría, esa esperanza que se renueva, debemos estar siempre constantes en la oración, dependiendo de Dios, para que el Espíritu Santo vaya obrando en nosotros y regenerando nuestros pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que si la fuente de la felicidad es Dios, es Cristo, nosotros debemos cada día estudiar su palabra, porque en su palabra hay un testimonio fiel de Jesús y en su palabra le conocemos. Al conocerle e imitarle, nuestra vida entonces tendrá una fuente de felicidad inagotable y seremos bendición para todos aquellos que nos rodean. ¿Qué más podemos decir, Nando? Yo sé que pasamos esa parte, pero dice aquí desconfiaremos de nuestra madre. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero de lo que habla ahí, dice que le dolería, yo no soy padre, Rafael sí es. Y yo sé que si él supiera que sus hijas no le aman a él, le doliera tanto en su corazón. Y que aunque ellas hagan algo malo, él todavía lo seguirá amando. Lo mismo con Jesús. Jesús, él nos ama tanto como más de el amor de una madre hacia sus hijos. Y Jesús no quiere que nada malo pase a nosotros, pero muchas veces nosotros, por nuestras acciones,
y creemos que tenemos el camino correcto, hacemos cosas que nos lastiman a nosotros. Y Jesús sufre con nosotros. Y Él no quiere que eso pase. Por eso Él quiere que nosotros nos basamos en Jesús, porque cuando nos basamos en Jesús, vemos, wow, Jesús me ayudó a eso. Y como dice esto, estreches la mano y contagias a tu amigo. Ahora tu amigo vas a sentir, wow, esa persona así me hizo sentir bien. Y dice, ¿por qué es que él me hizo sentir bien? Y dice, oye, ¿por qué me hiciste sentir bien? Y dice, por Jesús. Y ahora esa persona mira quién es Jesús. No te mira a ti, sino solo mira a Jesús. Y ahora él, solo por tú darle una sonrisa o por tú darle la mano o decir Dios te bendiga, ya ahora le creció esa hambre para conocer a Jesús. Amén. Ya para ir concluyendo, Nando, voy a leer este último párrafo que dice, todos tenemos pruebas y aflicciones duras que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir, pero no la contéis a los mortales, sino llevarla todas a Dios en oración. Tengamos por norma el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Es decir, tenemos que tener por norma de vida, cuando nosotros tengamos dificultades, como dice el himno, dilo a Cristo. Te perturba al contemplar la muerte, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Y tengamos por norma no pronunciar dudas ni desaliento, en especial de los niños, en especial de los mayores, en especial de los enfermos, en especial de aquellos que están pasando tribulaciones. Y recuerda, dice aquí que cada alma está pasando tribulaciones o aflicciones. Tus palabras pueden ser bendición, inspiración de vida para vida. La fuente de la felicidad consiste en vivir para Cristo, en imitar a Cristo. Hermanos queridos, Camino a Cristo, capítulo 13, será hasta el próximo viernes, donde estaremos ya continuando con el último capítulo, capítulo 13 del Camino a Cristo. Así que en esta noche agradecemos a Nando que ha estado con nosotros, agradecemos a Luis que está detrás de cámara y a todos aquellos que han sintonizado el programa en esta noche. Así que Nando, ¿qué te parece si nos despedimos con una oración en especial por aquellos hermanos que van y amigos que sintonizarán el programa o que lo están sintonizando a esta hora? Ok, oramos. Para nosotros que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por otro día más que nos has regalado, que podemos estar aquí, Señor. Señor, gracias porque podemos aprender tanto de tu amor, Señor. Tantas bendiciones, que tú eres la fuente de felicidad, Señor. Que tú nos quieres dar estas cosas, Señor. Solo si nosotros te aceptamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre mirarte a ti, Señor, a encontrarte, a buscarte, Señor. Ahora acompaña a toda la persona que está viendo, Señor, que tú los puedas cuidar y que tú donde quiera que ellos vayan, Señor. No sé los problemas de ellos, Señor. Tú sí lo sabes, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos entreguen los problemas a ti, Señor. Para que ellos vean tu amor hacia ellos, Señor. Ahora acompáñanos que ya vamos a terminar este programa, Señor. Y que todos podamos aprender algo nuevo. Y gracias por todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes con su programa Mensajes de Vida. Continuando, culminación del capítulo 13, Camino a Cristo, la fuente de la felicidad. Dios les guarde. Hasta la próxima. Una feliz noche. Gracias. Bendiciones.